Muy buenos días, bienvenidos a la escuela dominical en esta mañana. Espero que el Señor les esté bendiciendo. Sigamos orando unos por otros, especialmente por los enfermos, que puedan, que Dios les sane si es su voluntad, y pues estemos pues animándonos unos a otros a seguir en oración, a estudiar la palabra de Dios y pues descansar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios dice en su palabra. Estamos viendo la sección de Isaías que corresponde al juicio de las naciones. Hemos visto varios anuncios a juicios sobre Asiria, sobre Babilonia, sobre Etiopía. Y recuerden que estos anuncios no tienen como finalidad que los pueblos de los cuales se dan estas profecías escuchen y se conviertan. La finalidad de estos anuncios es darle la seguridad a los habitantes de Judá de que Dios no ha perdido el control y de que hay oportunidad de liberación de parte de Dios. Entonces vamos con la siguiente profecía, y es la profecía contra Egipto. Profecía contra Egipto. Ahí en capítulos 19 y 20. Isaías 19 y 20, y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea provechosa, que sea útil. Especialmente te pido también por nuestros hermanos que estén enfermos, cada uno de ellos conforme a su enfermedad, su necesidad, Señor, especialmente los que han enfermado de COVID. Señor, que tú les ayudes, les fortalezcas, les animes, Padre. Que, Señor, tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, nos animes, nos convenzas a buscar tu rostro a través de tu palabra, a estar en comunión contigo, a conocerte más y a dejar, Señor, que tú seas el que actúes alrededor de nosotros y en nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar vemos en esta profecía que Egipto debe ser castigado. En capítulo 19, versículos 1 al 15. Este capítulo se va a centrar en Egipto y tiene como trasfondo el imparable avance de los asirios. Este pasaje está dedicado a aquellos que creían que Egipto podría ser un aliado contra los asirios. Había un partido proegipcio en Judá que creía que si se aliaban con Egipto podrían frenar a los asirios y podrían evitar la derrota. Este capítulo lo puso Dios aquí, en esa parte de Isaías, para recordarle a Judá que la única alternativa era confiar en Dios. Y vemos ahí en capítulo 19, versículos 1 al 4, Isaías 19, 1 al 4, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán ante él, y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dice aquí que el Señor vendría montado sobre una nube. Es una alusión al dios Baal, para anunciar que pues Dios está encima de Baal, está por encima de Baal. El verdadero Dios entraría en Egipto y todos sus ídolos temblarían ante el verdadero Dios.
Los egipcios se darían cuenta que los ídolos no podían salvar a Egipto. Los ídolos no pueden salvar. Hay que recordar que en la mentalidad del mundo antiguo, las personas creían que las naciones eran sostenidas por sus dioses. Entonces, el partido pro-egipcio de Judá probablemente también tenía la idea de que los dioses de Egipto que ayudaban a los egipcios, iban a poderlos ayudar a ellos. Y que al hacer una alianza con los egipcios tendrían que aceptar la adoración a los dioses egipcios para poder mantener esa alianza. Entonces, básicamente este pasaje está diciéndoles a los proegipcios de Judá: los ídolos de Egipto no van a poder, cuando Jehová el Señor entre a Egipto, no van a poder defender a los egipcios porque no son dioses, básicamente. Entonces sigue diciendo el versículo 2: levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, y ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Ante la situación de la entrada de los asirios, vendría la guerra civil. Es decir, los mismos egipcios atacarían entre ellos. No solamente no podrían defenderse de los asirios, sino que entre ellos mismos se atacarían y se dividirían en partidos y se matarían entre ellos. Para decir a los de Judá: observen, los dioses de los egipcios no van a poder defender a los egipcios. Es más, miren, los mismos egipcios se van a matar entre ellos. ¿Cómo pueden pensar que Egipto va a hacer una buena defensa contra los asirios? Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. La moral egipcia se derrumbaría, no quedarían en ellos consejeros. Todos los sacerdotes, los brujos, los evocadores de muertos no podrían dar dirección sabia. La nación quedaría sin dirección. Dios les está diciendo a los de Judá: observen, miren, los dioses egipcios no van a poder contra Jehová. Dios les está diciendo a los de Judá: miren, observen, ni ellos mismos, ellos no los van a poder defender porque entre ellos mismos se van a matar. Y luego termina diciendo: y observen, se van a quedar sin dirección, porque en verdad el único que da dirección sabia, el único del que procede la sabiduría es Jehová. Si los de Judá buscan a los egipcios porque son un pueblo milenario y probablemente tengan más ideas de cómo defenderse, Dios les dice: no va a ser así, se van a quedar sin sabios, todo eso va a terminar mal. Dice versículo 4: y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. En el año 671 antes de Cristo, Esar-Adón conquistaría a Egipto. Sería un rey realmente cruel para los egipcios, los haría sufrirían mucho bajo el dominio asirio dirigidos por este rey. Entonces Dios les dice a los de Judá: miren, no planeen una alianza con los egipcios, porque los dioses egipcios no van a poder defender a Egipto de mi castigo. No busquen alianza con los egipcios porque entre ellos mismos se van a matar. No busquen alianza con los egipcios porque se van a quedar sin dirección sabia. Y además ya tengo un plan para ellos, y van a ser entregados en manos de un rey duro. Así que el partido pro-egipcio debería de meterse eso en la cabeza. Egipto no era la opción. Los de Judá deberían de aprender: Egipto no es la opción, Dios es la opción.
Versículos 5 a 10 dice así, seguimos en el capítulo 19, versículos 5 a 10. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para los peces. Para enfatizar lo que venía para los egipcios, Dios anunciaba una severa sequía. Una sequía muy especial, dice, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Habla de un río en particular. Está anunciando una sequía del río Nilo. Acuérdense que Egipto por todos lados es desierto. Entonces, si falta el agua, se mueren también ellos. Entonces dice Dios que vendría una sequía de tal manera que las aguas del río Nilo bajarían de nivel. Y agotándose el río Nilo, como consecuencia, dice versículo 6, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La consecuencia más importante de que el río Nilo bajara su nivel sería que todos los afluentes del río Nilo que regaban todas las tierras fértiles del país también se secarían. Si el río principal disminuye, obviamente las ramales quedarían sufrirían las consecuencias, se secarían. Los pozos, que era la fuente de agua más importante para los egipcios, los pozos también. Al no haber aguas del subsuelo que viene gracias al paso del río Nilo por su tierra, los pozos se secarían, lo cual produciría que la caña y el carrizo se secaran y se echaran a perder y comenzara ahora sí a sufrir la economía egipcia. Muchos pueblos en la antigüedad y aún en el tiempo moderno, mientras su economía se mantenga intacta y lo que necesitan para sobrevivir se mantiene bien, no se rinden. Bueno, Dios anuncia el corte de lo que más riqueza económica producía a Egipto, el río Nilo. Una vez que el río Nilo bajara, los pozos se secarían y todo lo que se sembraba a lo largo de todo el río Nilo dejaría de producirse. Dice versículo 7, la pradera de junto al río, dice, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. El río Nilo nutría la tierra con sus inundaciones anuales. Cada año se desbordaba el río, nutría la tierra con sedimentos nuevos, con nuevos nutrientes, y se alistaba la tierra para los sembradíos nuevos del siguiente año. Bueno, como ese ciclo anual de desbordamientos del río Nilo no se produciría, los pastizales de la ribera se echarían a perder, todo lo que se sembraba a lo largo de toda la ribera se echaría a perder y habría gran hambre. Entonces se echaría a perder la agricultura egipcia. Se echaría a perder la agricultura egipcia. Hasta los pescadores, dice los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echen anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros
para peces. Los pescadores verían disminuidos sus ingresos al no haber pesca en el río. Y los que sembraban lino y tejían redes, que también eran muy importantes para ellos, se verían afectados por la falta de cosechas. Así que prácticamente la economía egipcia quedaría arruinada. Dios le estaba diciendo a los de Judá: no piensen en una alianza con Egipto, no va a funcionar. Sus dioses no van a poder frenar el juicio que yo tengo para ellos, les estaba diciendo Dios. Además, ellos, entre ellos mismos se van a matar. Cuando llegue el momento, ellos mismos van a matarse unos a otros. Se van a quedar sin dirección, porque la única dirección sabia es la de Dios. Finalmente van a ser entregados en manos de un rey asirio. Y para que quede claro, lo que produce la riqueza de Egipto se secará y provocará la ruina económica de los egipcios. Entonces está poniendo Dios en claro que a los de Judá buscar una alianza con Egipto no va a funcionar. Van a tener que reconocer que necesitan a Dios como su única alternativa si quieren sobrevivir. Entonces Israel tendría que, Egipto tendría que ser castigado. Dice versículos 11 al 15: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, el consejero del faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Egipto era conocido por una sabiduría milenaria, pero delante de Dios su sabiduría era necedad. Los líderes de Zoán, la antigua capital egipcia, no podrían dar consejo, nadie podría darlo, así que se perdería su sabiduría milenaria. Hay que recordar que los egipcios comienzan su historia más o menos 3000 años antes de Cristo. Cuando Abraham llega a Egipto, Egipto ya tiene 1000 años de historia. Cuando José vive en Egipto, ya Egipto tiene 1200 años de historia. Cuando Moisés nace, Egipto ya tiene más o menos 1500 años de historia. Cuando estos acontecimientos están por ocurrir, fácilmente Egipto ya tiene 2400 años de historia. Ni siquiera los años que han pasado desde Cristo hasta nuestros días. Por eso ellos creían que su sabiduría era milenaria y lo creían de todo corazón, porque prácticamente era cierto. Pero Dios les está diciendo, su sabiduría no va a servirles de nada. Los miles de años que tienen de sabiduría no va a servir de nada, porque se van a quedar sin consejeros. Dice versículo 12: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Ninguno de sus sabios podría detener a Dios en su juicio contra Egipto. No podrían tener un consejero aprovechable. Nadie de los grandes sabios de Egipto podría darles a ellos la solución para evitar el juicio de Dios. Su sabiduría quedaría reducida a necedad. De ahí que las personas que confían más en los sabios que en Dios terminan siempre defraudados, porque Él conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dice versículo
Versículo 13, se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de las familias. Ni los líderes de Zoán, ni los líderes de Memphis, las grandes ciudades egipcias, podrían evitar la derrota. Egipto estaba ante engañadores, ante gente que les decía que sí van a poder vencer a los asirios, que sí van a poder tener la capacidad, a gente que les levantara el ánimo, pero que solamente los estaba conduciendo a una derrota segura. No se podría evitar el juicio, ya que Egipto se conducía como un ebrio, controlado por su ceguera. Ni los líderes ni el pueblo podrían evitar la caída. Dios había resuelto juzgar a Egipto. Entonces, este pasaje está diseñado para decirle no a los egipcios lo que les va a pasar, sino a Judá, decirles: no confíen en una alianza con Egipto, no va a funcionar. No va a funcionar porque Dios ha determinado algo contra los egipcios. Todo lo que es las riquezas, todo lo que es la sabiduría, todo lo que sea capacidad de Egipto para poder defenderse de Asiria, no va a servir delante del juicio de Dios. Así que aliarse con los egipcios es aliarse con el aliado equivocado. El único que les puede dar seguridad es Jehová de los ejércitos. Entonces, empieza este pasaje con este juicio. Egipto necesita ser juzgado. En segundo lugar, Israel controlará a Egipto. Capítulo 19, versículos 16 hasta el versículo 25. Israel controlará a Egipto. Recuerden esa frase con la que empieza el versículo 16, en aquel día. Recuerden que esa frase es muy especial en el libro de Isaías. Implica juicio futuro, pero también implica restauración futura. Algo futuro. Puede estar anunciando un juicio, o puede estar anunciando la restauración de un grupo, de una nación, de una persona, en aquel día. Son una frase que se usa para introducir esto. Dice versículos 16 y 17: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó contra aquel. En aquellos días, en el futuro, los egipcios se darían cuenta que es Judá la potencia. Y como mujeres, lo hace en término cultural, acudirán a pedir ayuda. Sabrán que la mano poderosa de Dios está con Judá y con ellos. En el futuro, los egipcios reconocerían al Dios de Israel. Es muy importante porque todas las profecías que nos hablan de la restauración de las naciones en el tiempo futuro incluyen el reconocimiento del Dios de Israel. Por eso los tratados de paz que ha estado formando Israel últimamente con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos o con algún otro país del mundo árabe, no se refiere a estos eventos. Porque en esos casos nada más son tratados económicos de reconocimiento para beneficio económico. No incluye un reconocimiento de parte de los países al Dios de Israel.
Pero en el final de los tiempos, antes del milenio, viene este reconocimiento, y van a notar que eso sí va a ser una señal clara de milagro, no una señal de una cuestión política que se está logrando establecer en favor de la nación de Israel. La tierra de Judá será vista como potencia, dice ahí en versículo 17, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Los egipcios reconocerán que Israel es la potencia y sabrán que han cometido un error al haber maltratado a Judá, porque Dios estaba claramente con ellos. Así que en aquel tiempo los egipcios, vuelve a repetir, los egipcios reconocen que Dios está con Israel. No es un tratado por el cual pues consideran que pues ellos tienen más dinero, entonces pues hay que mejor hacer las paces para que pues pueda fluir dinero judío hacia nuestros territorios. No se trata de eso. Se trata de un reconocimiento de que Dios está con Israel, y por lo tanto es un reconocimiento al Dios de Israel, es una conversión. No se está diciendo, no es un tratado económico, es lo que es el reconocimiento del Dios de Israel. Dice versículo 18: y acontecerá que el que huyere, estoy leyendo el 24, se me ha movido la hoja. Dice el 18: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Entonces, en aquellos días, 5 ciudades egipcias utilizarían el hebreo como una forma de rendir culto a Jehová de los ejércitos. No quiere decir que la ciudad hablaría hebreo en general, pero sí usarían el hebreo para sus cultos. Recuerden que el culto a Dios se daba en el idioma del Dios al que se adoraba. Entonces estaba diciendo, bueno, para rendir culto al Dios de Israel, 5 ciudades de Egipto van a usar el hebreo. Una de esas ciudades se iba a llamar Erez, que parece ser una referencia a Heliópolis. La ciudad donde se adoraba al sol, finalmente terminaría adorando a Jehová de los ejércitos, lo que mostraría el cambio religioso de Egipto. Lo cual es muy importante porque señala básicamente lo que se está produciendo en este evento de la historia futura. No es historia futura, en este evento de acontecimientos futuros. No son los tratados de paz que hemos estado viendo, no es la fundación del Estado de Israel con tanques y aviones, es la intervención divina en favor de su pueblo para cumplir las promesas que ha hecho al pueblo de Israel, y al mismo tiempo para la salvación a las naciones que también Dios ha prometido. Entonces, en este pasaje podemos notar, y con esto termino la clase del día de hoy, podemos notar en primer lugar que Dios le dice a Judá: no hagan alianza con Egipto, no va a servirles de nada. Egipto mismo se va a colapsar, va a sufrir una derrota y no se van a poder defender. Si acuden a Egipto para defenderse, van a terminar cayendo juntamente con ellos en manos de los asirios. Y luego empieza a hablar acerca de la bendición que viene en el futuro para Israel, y cómo los egipcios van a terminar reconociendo que Dios está con Israel y van a terminar rindiéndose al Dios de Israel y diríamos en cierta manera rindiéndose a Israel.
Entonces, pues les animo, jóvenes, señoritas, a seguir estudiando el libro de Isaías. Todavía nos falta un poquito del capítulo 19 y la próxima semana, si Dios lo permite, estudiaremos el capítulo 20 del libro de Isaías. Nuevamente les invito a mandar mensajes, comentar. Si alguien quiere las notas, también se las puedo enviar. Y pues así queda la clase de escuela dominical. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana que ve la clase de escuela dominical. Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que reconozcamos, Señor, que toda la ayuda que necesitamos está en ti. Que solamente tú nos puedes dar solución, el poder, la sabiduría, incluso el capital para poder salir adelante. No podemos dejar de mencionar eso, Señor. Tú eres el único bueno, tú eres el único que tiene el poder para sacarnos adelante en cada circunstancia. Ayúdanos a reconocerlo y a mantenernos humildes ante ti. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta la próxima.